Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque esto es importante para mí. En los siglos XII y XIII, el sur de Francia, conocido como el Languedoc, se extendía desde el Mediterráneo hasta los Pirineos, abarcando fértiles valles, colinas y ríos navegables. Era una tierra de castillos imponentes, ciudades amuralladas y paisajes que invitaban al comercio y al encuentro de culturas. Sus principales ciudades, como Toulouse, Béziers, Narbona y Carcassona, prosperaban gracias a su ubicación estratégica en rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con el Atlántico y la península ibérica. Los mercados rebosaban de productos exóticos, vinos, especias y tejidos, atrayendo a mercaderes y viajeros de toda Europa. El Languedoc era un mosaico de pueblos y culturas. Occitanos, judíos, cristianos, musulmanes y herejes convivían en un ambiente de relativa tolerancia. Las calles de las ciudades y aldeas eran escenario de ferias, festividades y debates filosóficos, reflejando una sociedad abierta y vibrante. Los castillos, como los de Foix, Quéribus y Pierrepertuis, dominaban el horizonte y servían tanto de defensa como de símbolo de poder feudal. Sus murallas protegían a la población y a los señores locales, que gozaban de gran autonomía frente a la monarquía francesa y la Iglesia. La cultura occitana florecía en la poesía de los trovadores, la música y la arquitectura gótica. En las plazas y salones se escuchaban versos en lengua de Oce, y las mujeres participaban activamente en la vida intelectual y social, algo inusual para la época. La vida cotidiana estaba marcada por ferias animadas, mercados coloridos, talleres de artesanos y debates en las plazas. La gastronomía local, el vino y la hospitalidad eran parte esencial de la identidad languedociana. Sin embargo, bajo esta prosperidad, la Iglesia Católica enfrentaba una profunda crisis interna. El clero local era criticado por su riqueza y corrupción, y muchos habitantes buscaban respuestas espirituales fuera de la ortodoxia romana. Este ambiente de libertad, riqueza y cuestionamiento sentó las bases para la aparición de movimientos religiosos alternativos, como el catarismo, que pronto desafiaría el orden establecido y dejaría una huella imborrable en la historia del Languedoc. En el sur de Francia, a finales del siglo XII, surgió el catarismo en medio de una sociedad marcada por la apertura intelectual y la crisis de la Iglesia Católica. Esta doctrina radical sostenía que el universo estaba dividido entre dos principios eternos: el bien, representado por un Dios espiritual y puro, y el mal, creador del mundo material y corrupto. Para los cátaros, la vida terrenal era una prueba, una prisión para el alma, que debía liberarse de la materia para regresar a la luz divina. Esta visión dualista chocaba frontalmente con la doctrina católica, que defendía la bondad de la creación y la autoridad de la Iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres. Los cátaros creían que el alma humana era una chispa divina atrapada en el cuerpo, y que solo mediante la pureza, la renuncia y el conocimiento espiritual podía alcanzar la salvación. Rechazaban la riqueza, el lujo y los placeres mundanos, considerando que todo lo material provenía del principio maligno. En la vida cotidiana, los cátaros practicaban el ayuno, el vegetarianismo y la renuncia a los placeres mundanos. Rechazaban el consumo de carne y productos animales, salvo el pescado, y vivían de manera austera, dedicados al trabajo manual y la ayuda mutua. Sus casas eran sencillas y compartían lo poco que tenían con los necesitados. Se cuenta que en pueblos como Montaigu, los cátaros compartían el pan y la sal con viajeros y pobres sin distinción de credo. La comunidad cátara se organizaba de forma horizontal, sin jerarquías rígidas. Sus predicadores, conocidos como perfectos o perfectas, recorrían descalzos los caminos, predicando humildad y rechazando los bienes materiales. Celebraban reuniones secretas en casas, graneros o bosques, lejos de la vigilancia eclesiástica, y transmitían su fe mediante la palabra y el ejemplo. El único sacramento cátaro era el consolamentum, un bautismo espiritual que se administraba al final de la vida o en momentos de peligro. Este rito, realizado mediante la imposición de manos y la recitación del Padre Nuestro, simbolizaba la liberación del alma y la entrada en la comunidad de los puros. Se conservan relatos de ancianos que, al sentir cercana la muerte, pedían recibir el consolamentum,
rodeados de su familia y vecinos. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en el catarismo. Podían convertirse en perfectas, predicar y liderar comunidades, algo impensable en la Iglesia católica de la época. Se conocen casos de mujeres como Clermont de Foix, que guiaron a grupos enteros y defendieron la fe incluso ante la persecución. Su participación activa fortaleció la expansión del catarismo y atrajo a muchas familias. La nobleza occitana, como los Trencabel y los condes de Toulouse, protegió a los cátaros, viendo en ellos aliados frente al poder central de la Iglesia y la monarquía francesa. Muchos artesanos, comerciantes y campesinos también se unieron a la fe, formando una red de apoyo que permitió la rápida expansión del movimiento. En castillos como el de Montségur, nobles y pueblo compartían la defensa de la nueva creencia. Así, el catarismo se convirtió en un movimiento social y espiritual que desafió el orden establecido, atrayendo a quienes buscaban una vida más justa, igualitaria y espiritual en el sur de Francia. Su mensaje de pureza, igualdad y rechazo a la opresión resonó en una sociedad cansada de los abusos del poder. Aunque finalmente fue perseguido y destruido, el legado cátaro dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Occitania. A comienzos del siglo XIII, el sur de Francia era un mosaico de señoríos feudales, orgullosos de su autonomía y diversidad cultural. La región de Occitania gozaba de una identidad propia, con una nobleza local que defendía sus privilegios frente a la creciente influencia de la monarquía francesa y la Iglesia. El asesinato del legado papal Pierre de Castelnau, en 1208, sirvió de pretexto para que el Papa Inocencio III, alarmado por la expansión del catarismo y la independencia occitana, proclamara una cruzada sin precedentes, una guerra santa dentro de la propia cristiandad, que cambiaría para siempre el destino del Languedoc. Caballeros del norte de Francia, atraídos por la promesa de indulgencias, riquezas y tierras, respondieron al llamado papal. El liderazgo militar recayó en Simón de Montfort, un noble ambicioso y ferviente cruzado, apoyado por Roma y la nobleza del norte. Su figura se convirtió en símbolo de la cruzada, temido por su determinación y crueldad en el campo de batalla. Las tácticas de los cruzados fueron implacables. Asedios prolongados a castillos y ciudades, destrucción de cosechas, incendios y el uso del terror para someter a la población. Los ejércitos avanzaban arrasando pueblos, forzando conversiones y sembrando el miedo entre los habitantes. Los testimonios de la época hablan de aldeas incendiadas y familias separadas por la violencia. En 1209, la masacre de Bessières marcó el inicio del horror. Cuando los cruzados preguntaron cómo distinguir a cátaros de católicos, el legado papal supuestamente respondió: «Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos». Entre 7,000 y 20,000 personas fueron asesinadas sin distinción, incluyendo mujeres y niños. Las calles quedaron cubiertas de cadáveres y el fuego consumió la ciudad. El asedio y caída de Carcasona fue otro episodio clave. Tras días de resistencia desesperada, miles de habitantes fueron expulsados y despojados de sus bienes. La ciudad, símbolo de la cultura occitana, quedó vacía y bajo control cruzado. El éxodo de civiles marcó el inicio de una ola de desplazamientos masivos en la región. El impacto en la población civil fue devastador. Aldeas arrasadas, familias separadas y miles de refugiados huyendo hacia las montañas. Testimonios de la época relatan escenas de terror y desesperación, con niños y ancianos entre los desplazados. La represión fue brutal y la vida cotidiana quedó marcada por el miedo. Sin embargo, la resistencia occitana no se extinguió fácilmente. En 1218, durante el asedio de Toulouse, Simón de Montfort murió alcanzado por una piedra lanzada desde las murallas, lo que dio esperanza temporal a los defensores. La valentía de la población local se convirtió en leyenda, aunque la superioridad militar de los cruzados acabaría imponiéndose. Finalmente, en 1229, Raymond VII de Tolosa se rindió mediante el Tratado de Meaux-París, que impuso duras condiciones al sur y consolidó el dominio francés sobre Occitania. La nobleza local perdió su poder y la región quedó sometida a la autoridad de la corona y la Iglesia. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Ciudades arrasadas, manuscritos y documentos históricos perdidos, y una sociedad marcada por el miedo y la represión. El sur de Francia nunca volvería a ser el mismo.
El recuerdo de la cruzada y el sufrimiento de la población occitana perduraron en la memoria colectiva durante siglos. La Iglesia fundó la Inquisición en 1233, confiando su labor a los dominicos. A partir de entonces, la persecución contra los cátaros se volvió sistemática, con torturas, confiscaciones y el miedo extendiéndose por todo el Languedoc. El último bastión cátaro fue Montsegur, que cayó en 1244 tras un largo asedio. Más de 200 hombres y mujeres fueron quemados vivos, y con ellos se extinguió la esperanza de una resistencia organizada. Con la caída de Montsegur, el catarismo fue erradicado como organización estructurada. Sin embargo, su legado espiritual y cultural sobrevivió en la memoria colectiva de Occitania. Las consecuencias fueron profundas. La monarquía francesa consolidó su poder en el sur, la ortodoxia romana triunfó, y la cultura occitana sufrió una destrucción casi irreversible. La diversidad religiosa y lingüística de la región se vio drásticamente reducida. La cruzada albigense marcó el final de la diversidad espiritual medieval y el inicio de la homogeneización ideológica europea. Hoy, el recuerdo de los cátaros invita a reflexionar sobre la tolerancia, la memoria histórica y la importancia de preservar las culturas minoritarias.